Jace era una pequeña niña de 11 años de edad, tímida y bastante asocial. Sus padres eran Terry Dugar y Ken Slayton. No obstante, sus padres nunca llegaron a casarse y en cuanto su madre quedó embarazada, decidió separarse del padre, por lo que este nunca se enteró de que era padre. Años más tarde, Terry se casó con Carl Provine y años más tarde tendrían una hija llamada Shaina. En la búsqueda de estabilidad y un mejor futuro para sus hijas, la familia decidió mudarse al pueblo de Meyer, California, al sur de Lake Tahoe. Jace era particularmente cercana a su madre. En su infancia nunca logró establecer una relación realmente cercana con su padrastro Carl. La niña era como cualquier otra persona, con una familia unida y que esperaba tener una vida normal y poder cumplir sus sueños. No obstante, y muy lejos de imaginarlo, su vida y la de toda su familia cambiaría drásticamente de un momento a otro. El día 10 de junio de 1991, un día como cualquier otro para la familia de Jace, su madre salió como era costumbre en la mañana en dirección a su trabajo. Se despidió de su hija tan afectiva como siempre, sin saber aún que sería la última vez que la vería en 18 años. Mientras tanto, Jace, vestida de rosado, su color favorito, estaba lista para ir al colegio. Salió como todas las mañanas a la parada del bus, pero de repente, una camioneta gris tripulada por dos personas, un hombre entre 40 y 50 años y una mujer un poco menor. Jace piensa que tal vez la pareja está perdida y se detuvo a su lado para pedir alguna indicación. Pero sin previo aviso, el hombre baja la ventana y una vez está lo suficientemente cerca, le dispara con una pistola paralizante. Rápidamente la mujer que tripulaba el vehículo sale del auto y sube a la niña inconsciente. Todo esto sucedió demasiado rápido y uno de los hechos más perturbadores es que su padrastro Carl fue testigo de todo, ya que la estaba vigilando desde la cochera de la casa. Una vez observa que su hijastra ha sido raptada, desesperado toma la bicicleta y emprende la persecución detrás de la camioneta Mercury Monarch gris. Sin embargo, su esfuerzo fue completamente en vano. La camioneta aceleró con Jace a bordo y se perdió de vista en cuestión de segundos. Inmediatamente Carl comunica a las autoridades locales lo sucedido y empieza el operativo de búsqueda. Las únicas pistas que tenían era la búsqueda de esa camioneta gris, pues nadie logró identificar bien los rasgos de los secuestradores. Tras varias semanas de búsqueda infructuosa y ante la ausencia de pruebas o posibles culpables, el primer perfilado es precisamente Carl, el padrastro de Jace. No obstante, el sospechoso se descartó fácilmente ante la falta de evidencias. El segundo perfilado fue Ken Slayton, el padre biológico de Jace. Sin embargo, este no tenía siquiera idea de que era padre de la niña, por lo cual rápidamente fue descartado de la lista de sospechosos. Seguían pasando las semanas y la policía desplegó operativos no solo a nivel local y estatal, hubo operativo en todo lo largo y ancho del país. La comunidad apoyó en la búsqueda de la niña, imprimiendo y pegando carteles de color rosado, el favorito de la niña, para que la entregaran. Lo que ignoraba el mundo entero es que el paradero de la niña estaba muchísimo más cerca de lo que esperaban, a escasas 3 horas del lugar donde había sido raptada. Lo primero que Jace vio al recuperar la conciencia es que estaba siendo conducida en un automóvil hacia un lugar que no conocía por un hombre de aspecto enfermizo. Su nombre es Philip Garrido. Para ese entonces, quien sería el verdugo de Jace, tenía 40 años. Su rostro demacrado de ojos claros, más bien delgado y poco atractivo, era el rostro que la niña vería continuamente en sus pesadillas, en esa pesadilla en que se convertiría su vida. Phil Garrido nació en Pittsburgh, California en el año 1951. Lejos de ser un prototipo de ciudadano ejemplar,
Su vida delictiva y sus desvíos sociales empezaron a una edad bien temprana. En 1969, después de haberse graduado de la secundaria, fue detenido por la policía por posesión y abuso de sustancias psicoactivas. Dado a que era considerado un delito menor, al poco tiempo salió libre y continuó abusando de estas sustancias. Es en el año 1972, cuando tenía 21, que su vida delictiva empieza a tomar tintes más oscuros. El monstruo fue capturado por haber drogado y abusado íntimamente a una niña de 14 años. Si la policía y el aparato jurídico estadounidense hubiesen realizado bien su trabajo, las tragedias que vendrían después habrían podido ser evitadas. Sin embargo, la niña se negó a declarar y este peligro para la sociedad quedó libre. La niña solo fue el inicio. 4 años más tarde de ese primer incidente, su desquiciado desenfreno lo llevó a secuestrar y abusar íntimamente durante 8 horas continuas a Catherine Calloway. Por este delito fue sentenciado a 50 años de prisión. El monstruo parecía que finalmente sería controlado, pero lejos de este escenario idílico, Garrido solo cumplió 11 años de prisión y en 1988 salió bajo libertad condicional. Durante esta época en la cárcel, conoció a Nancy Bocanegra, con quien se casó en la propia cárcel y posteriormente sería la cómplice del secuestro y de todas las depravaciones de las cuales fue objeto Jace Lee Dugard. Durante el juicio que le realizaron por el abuso íntimo de Calloway, el juez ordenó un examen psiquiátrico. Estos arrojaron como resultados conducta sexual desviada, adicción a las sustancias ilícitas y al abuso de menores. Por otra parte, el mismo Garrido confesó que una de sus actividades favoritas era frecuentar los colegios y observar niños mientras se masturbaba. Todo esto estaba al conocimiento de Nancy Bocanegra, quien se satisfacía en complacer todos los caprichos y depravaciones de su esposo. Aún teniendo todos estos factores en cuenta, la policía no consideró lo suficientemente peligroso a Garrido como para mantenerlo tras las rejas y dejarlo salir nuevamente. Esta bestia estaba libre para moverse con relativa facilidad y seguir acechando niños y mujeres inocentes, y su objetivo ya estaba claro: la pequeña Jace era su próxima presa. Jace fue llevada a Antioch, la casa de Garrido, que quedaba aproximadamente 240 kilómetros del lugar donde fue raptada. Una vez llegaron al lugar, Garrido y su mujer maniataron a la niña, le cubrieron el rostro para que no pudiera ver nada y la hicieron caminar hacia el patio trasero de la casa. Mientras sentía el roce de sus pies en el pasto, ignoraba que el sitio al que la dirigían se convertiría posteriormente en la habitación de torturas de las que Jace sería objeto y su principal fuente de pesadillas. No solo durante los años de cautiverio, sino tal vez a lo largo de toda su vida. Ya estando dentro de esta especie de mazmorra adecuada e insonorizada para que nadie pudiera notar su presencia, Garrido obligó a esta pequeña niña a desnudarse y la dejó abandonada durante semanas, en las que únicamente le llevaba comida y desaparecía nuevamente sin dar explicaciones. Tras varias semanas de incertidumbre y terror, Jace constató que la pesadilla recién estaba empezando. Un día como cualquier otro, el monstruo entra a la habitación, deja la comida a Jace y de la nada pregunta: ¿has visto alguna vez a un hombre desnudo? La pequeña inocente responde con una negativa. Garrido, como en trance, se desnuda y le dice a la niña que le toque sus partes íntimas. Ella solo podía pensar que este hombre estaba completamente demente. Mientras tanto, el otro insiste y toma la mano de ella en la suya y se toca el miembro. A partir de este momento, Jace tuvo que complacer día tras día cada uno de los espeluznantes deseos sexuales de su captor. Asimismo, relata con horror la primera vez que fue abusada por este despreciable sujeto. Me dijo que sería rápido, que sería mejor si no me resistía, porque entonces tendría que ponerse más agresivo. No entiendo nada de esto. Me abre las piernas con fuerza. Me siento como si me fueran a partir en dos de tanto estirarme.
Jace no solo tuvo que saciar el voraz apetito sexual de este depravado, que en ocasiones, después de consumir sustancias, la usaba íntimamente durante horas y horas. La obligaba a ver contenido explícito y a replicar las escenas que en las películas se mostraban. La obligaba a disfrazarse eróticamente y la manipulaba psicológicamente para que pensara que estaba haciéndole un bien a la humanidad. Si no te resistes, no tendré que hacerle esto a ninguna otra niña, solía decirle Garrido. Además le decía que todo el mundo la había olvidado y que él era y sería el único que cuidaría de ella. En medio de sus delirios religiosos decía que los ángeles y demonios dejaban que él la tuviera para así poder calmar su sed y cumplir con su misión salvadora. Por otra parte, en un constante pulso de carencias y regalos que posteriormente le fue cediendo ante la obediencia sin alternativa que la niña le mostraba, le fue dando cosas mínimas. Un cepillo de dientes, con el tiempo un televisor del cual solo podía sintonizar un canal que nunca transmitía noticias, después peluches y juegos para que pudiera distraerse. Logró una sumisión casi perfecta. Luego de 3 años de continuo abuso, en 1994 Jace quedó embarazada. En agosto del mismo año, la niña de apenas 14 años da luz por sus propios medios, únicamente ayudada por Garrido y su cómplice y esposa, Nancy. Pero lejos de haber detenido sus perversiones luego de ser padre e intentar darle una vida digna a la niña que había raptado y a la niña que sería criada en cautiverio, este depravado continuó abusando a Jace en la misma frecuencia con que lo hacía antes. Y así en 1997 Jace daría luz a su segunda hija. Es solo hasta este punto que las noches de maltrato empiezan a bajar en frecuencia, pero nunca al punto de detenerse. Debido a las amenazas alternadas con los cuidados que Garrido brindaba a Jace, la pequeña madre nunca pensó en escapar. Fue por esta razón que gradualmente el hombre empezó a darle ciertas libertades a ella y a sus hijas. Jace pudo enseñarles a leer y escribir con los pocos conocimientos que poseía. Crió a sus 2 hijos en la soledad de ese patio trasero y ante el desconocimiento del mundo entero de que sus 2 hijas existían. Otro de los episodios más traumáticos de esta historia vino por parte de Nancy Bocanegra, que, preocupada por las atenciones que su marido deparaba a la niña y a sus hijas, empezó a sentir unos celos enfermizos, llegando a utilizar abusos físicos para hacerla sentir peor. Ante esta situación, Garrido decidió que Jace tenía que decirles a sus hijas que su verdadera madre era Nancy y que ella era su hermana mayor. De esta manera Garrido logró mermar los celos de su esposa a tal punto que la idea de escapar desapareció casi por completo de la mente de la niña. La manipulación por parte de Garrido y Bocanegra fue tan profunda que la sumisión de Jace era absoluta, tanto así que incluso Garrido le permitió trabajar como asistente y diseñadora de tarjetas para una empresa que él mismo creó. A los ojos de la sociedad podía parecer que Garrido tenía una familia como cualquier otra. Uno de los datos más impresionantes en este caso y que deja en evidencia la ineptitud y negligencia de la policía es que Garrido, durante los 18 años de cautiverio de Jace, recibió cerca de 60 visitas domiciliarias a su casa por parte de la policía. Dado que cumplía su pena de casa por cárcel y durante todas estas visitas, absolutamente ningún oficial se percató de la presencia de Jace o de ninguna de sus hijas. A pesar del prontuario criminal y sus antecedentes e incluso de la cercanía de Garrido desde el rapto, nunca llegó a ser perfilado como potencial sospechoso. El secuestrador estuvo casi en sus narices todo ese tiempo. Tras 18 años de cautiverio, un día cualquiera, en una salida de trabajo con su secuestrador y sus hijas, mientras Garrido repartía sus folletos religiosos, algunas personas vieron un comportamiento sospechoso de su parte. Al llamar a la policía, identificaron a Garrido, quien cumplía una condena por libertad condicional. Así
Llamaron al oficial que supervisaba su condena y este lo citó a una reunión. Garrido asistió a la reunión con su esposa Jace y sus 2 hijas. En un principio Jace fue presentada como Alyssa. No obstante, la sorpresa del supervisor fue mayúscula, dado que durante todos los años de supervisión nunca había visto a Jace ni a las 2 niñas. Después de mucho seguimiento e intentos fallidos por obtener la verdad, pues Jace se rehusaba a revelarla, pues se presume que sufría del mal de Estocolmo. Finalmente reveló la verdad. Después de casi 2 décadas de cautiverio, la niña había sido finalmente encontrada. Durante todo ese tiempo, su familia nunca dejó de buscarla. Se presume que su madre y su hermana pegaron cerca de 1 millón de pósters a lo largo y ancho del país. Finalmente, el 27 de agosto de 2009, Terry Dugard, madre de Jace, recibió la llamada con la que soñó durante todo ese tiempo. Era su hija, que para ese momento tenía ya 29 años y gozaba de una excelente salud, y junto a ella sus 2 hijas de 11 y 15 años. A partir de ese momento, Jace empieza a recuperar todo el tiempo que le fue arrebatado con su familia. Asimismo, demandó al estado de California por negligencia y ganó el juicio, donde fue compensada con $20 millones. Todos los detalles de su vida están retratados en el libro que escribiría años después y que tituló Una vida robada. Por otra parte, Garrido fue acusado por abuso y secuestro, además de otros 27 cargos. Philip Garrido, en ese momento de 60 años de edad, fue sentenciado a 431 años de prisión, mientras que Nancy a 36 años. El 24 de marzo de 1987 era un día como cualquiera para Vincent Nelson. Se encontraba tranquilo en su casa y lo último que esperaba ese día era una visita. Había anochecido hacía muy poco tiempo y Vincent escuchó que golpeaban a su puerta. Se levantó con parsimonia y al abrir la puerta se quedó helado. Del otro lado se encontraba Josefina, su exnovia, a quien no veía desde hace 4 meses. El estado de su amante era precario, estaba notablemente más delgada y sus ojos, inyectados en sangre, parecían estar al borde del delirio. Sin permitirle preguntas o explicaciones, Josefina empezó a contar una historia increíble y poco articulada en la que Nelson entendió confusamente algo sobre un secuestro, comida de perro combinada con las extremidades de una mujer, un pozo donde sufría torturas y abusos. En principio, Nelson creyó que su expareja se había vuelto completamente loca, pero la enorme desesperación mediante la cual esta mujer estaba contando esta historia lo hizo intuir algo. Un poco más calmada, Josefina le contó a su expareja que había estado secuestrada durante 4 meses en la casa de un demente y que había podido escapar, pero que si se quedaba, las otras personas que tenía secuestradas corrían peligro. A pesar de la incredulidad del Nelson, lo más lógico resultaría confrontar al hombre para que la dejara en paz, pero Josefina insistió en que tenían que llamar a la policía. Horas más tarde, ante el llamado de esta pareja, acudieron 2 agentes de la policía y al preguntarles a los adultos qué había sucedido, una vez más el monólogo de la mujer comenzó. Si para Nelson la historia había parecido un mal juego, para los agentes de la policía fue un completo chiste. ¿Cómo era posible que su propio secuestrador la hubiera dejado libre al menos por un corto periodo de tiempo? Aún así, Josefina continuó insistiendo con desesperación, pero ella, como diera lugar, tenía que demostrar que lo que estaba contando era la verdad. De pronto, en un momento de lucidez, recordó que su propio cuerpo contaba la historia incluso mejor que su boca. Así que se levantó la falda y les mostró a los hombres las cicatrices dejadas por los grilletes con las que había sido maniatada durante todo su cautiverio. Fue en ese momento en el que la historia para los 3 hombres empezó a tener sentido. En un momento pensaron que lo más adecuado sería ir directamente hasta la casa del acusado, pero Josefina ya tenía planeado todo.
El hombre la recogería a medianoche en una gasolinería cerca de donde se encontraban en ese momento. Sería entonces este momento, el de la gasolinería, el momento perfecto para que el hombre no tuviera la posibilidad de tomar represalias contra las otras mujeres que Josefina mencionaba que estaban en las fauces de este depravado. Como había mencionado, Josefina hacia la medianoche en la gasolinería ingresó un Cadillac conducido por un hombre de aproximadamente 40 años. Se estacionó tranquilamente y esperó por su cautiva. Su sorpresa no fue demasiado grande cuando los dos oficiales lo encañaron mientras le gritaban que tenía que salir inmediatamente del auto. Gary Michael Heidnik, con una sonrisa irónica y de superioridad, preguntó: ¿esto es por los pagos de manutención infantil? Los policías, desconcertados, simplemente dijeron que era un asunto muchísimo más serio. En ese momento, y sin saberlo, habían detenido a uno de los psicópatas más grandes de la historia reciente de los Estados Unidos. Gary Michael Heidnik nació el 12 de noviembre de 1943 en Eastlake, Ohio, hijo de Michael y Ellen Heidnik, una pareja con serios problemas de convivencia a causa de la adicción al alcohol que ambos tenían. Gary fue el primero de dos hermanos. Sin embargo, su infancia no fue nada sencilla debido a los problemas de sus padres. Se separaron cuando el pequeño niño tenía apenas 3 años de edad. Durante 4 años vivieron con su madre y luego volvieron a vivir con su padre, que se había casado nuevamente. Para el pequeño Gary, el amor siempre fue una especie de cuento de hadas. Su realidad estaba completamente permeada por el dolor. En vez de caricias, recibió golpes. En vez de atención, recibió humillaciones. Su padre lo maltrató física y psicológicamente desde que era un bebé. A causa de estos actos, el pequeño niño desarrolló una personalidad huidiza y temerosa. Su dificultad para relacionarse con las personas era notable. La vida de Gary no fue fácil, pero su manera de huir del mundo siempre fue interesándose por el mundo militar. Así que cuando solo tenía 14 años ingresó en la academia militar. Su vida como futuro militar fue prominente. Sus mayores lo consideran un individuo dotado para la actividad militar y lo tuvieron siempre en alta estima. No obstante, el joven nunca terminó la academia, pero para Gary su futuro estaba claro. A los 18 tomó la decisión de unirse al ejército de los Estados Unidos. Con calificaciones excelentes y con un futuro prominente por delante, todos sus superiores suponían que este joven sería un excelente soldado. No obstante, y a pesar de las recomendaciones de los sargentos y generales, Gary nunca logró especializarse en ningún campo. En consecuencia, se dedicó a la medicina como militar, pero su carrera se vio obstruida por una enfermedad. Gary fue diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad, razón por la cual tuvo que ser licenciado con honores del ejército. Así Gary podría vivir el resto de su vida sin preocupaciones económicas. En 1971, Heidnik, después de varios intentos fallidos por estudiar medicina, decidió abrir una iglesia a la que llamó Iglesia Unida de los Ministros de Dios, de la que él mismo se hizo obispo. Con el paso de los años, Heidnik empezó a amasar una fortuna. El dinero que ingresaba a su cuenta por medio de la iglesia estaba libre de impuestos y mediante inversiones en la bolsa obtuvo más de $500,000. Pero el dinero no era la única fijación de Heidnik. El hombre tenía una fijación por las mujeres afro o con retrasos mentales. Este monstruo en ebullición casi desde el momento de su nacimiento no era como un hombre común. Sus límites para distinguir lo bueno de lo malo eran prácticamente nulos. Su vida criminal empieza oficialmente en el año 1976 cuando disparó sin piedad al rostro de un hombre que le había ofrecido alquilar una casa. Pero esto no era sino una pequeña muestra de lo que este hombre era capaz.
Para 1978 mantenía una relación sentimental con Ann Janet Davison, una mujer que padecía de dificultades cognitivas y con quien este depravado disfrutaba teniendo una relación abusiva llena de maltrato. No obstante, la única y más afectada no fue la propia pareja Ann Janet. Ella tenía una hermana que se encontraba internada en una institución para personas con discapacidades intelectuales, y el hombre decidió ayudar a su pareja para sacarla de la institución. A simple vista parecería un acto de caridad, pero no había nada más lejos de la realidad. El verdadero objetivo de este sádico era aprovecharse de la hermana de su pareja. Alberta, hermana de Ann Janet, fue la primera víctima de las depravaciones mentales de Gary Heinick. Este ser perverso la encerró en un almacén de su casa, donde abusaba de ella y la sometía a violencia física. Al enterarse de esto, su hermana Ann Janet avisó a las autoridades competentes, que procedieron a arrestarlo. Al realizar las pruebas a la inocente Alberta, se constataron no solo los abusos íntimos y físicos, sino que además se encontró que Heinick la había contagiado de una enfermedad venérea. Por este suceso, Heinick fue encerrado durante años en instituciones mentales bajo la estricta vigilancia de psiquiatras, pero posteriormente saldría libre para seguir cometiendo sus pérfidos actos. La última señal de alarma que sonó para que el mundo se diera cuenta que este hombre no podía seguir libre por las calles de Estados Unidos vino precisamente pocos meses después de que Heinick contrajera matrimonio con una ciudadana filipina que vivía en el país. El hombre disfrutaba humillarla y le procuraba violencia psicológica cuando la obligaba a ver cómo mantenía relaciones con hasta 3 mujeres al mismo tiempo. Naturalmente la mujer decidió denunciarlo, pero nadie tomó acciones. Betty Disto se separó de Heinick, que para 1985 ya tenía 3 hijos, todos frutos de las relaciones que mantenía con mujeres de cariños pagados. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando el escuadrón de la policía, liderado por el teniente James Hansen, arribó a la propiedad de Gary Michael Heinick. La propiedad de luces hacia afuera era como cualquier otra en los Estados Unidos. Al ingresar, los oficiales no vieron nada extraño, pero ya sabían que lo que buscaban no se encontraba en la superficie. Tenían que buscar un conducto subterráneo que los llevara al sótano, donde, según la información de Josefina Rivera, se encontraban secuestradas 3 mujeres. Uno de los primeros hombres en encontrar el camino que conducía al sótano fue David Savage, uno de los oficiales que horas antes había arrestado a Heinick. Para cuando el oficial Savage encontró la puerta que daba paso al pequeño cuarto subterráneo, todo su cuerpo temblaba. Una vez abrió la puerta, lo primero que notó fue el ambiente pesado que emanaba de la habitación. Parecía un infierno gélido. El frío era demasiado intenso. Savage caminó a tientas por la poco alumbrada habitación. En medio de sus pasos, logró divisar unas figuras humanas que, al acercarse, estallaron al unísono en un grito sordo. Eran 2 mujeres afro que se encontraban semidesnudas acostadas en un colchón sucio y maloliente. Su única protección para el frío que helaba todo el entorno era una fina manta con la que las 2 se cubrían intentando mantener un poco de calor, y unas blusas que poco o nada cubrían. El oficial trató de tranquilizarlas diciendo que estaba ahí para ayudarlas. Se percató que las mujeres estaban maniatadas a un tubo ubicado en el techo. El cruel individuo las mantenía todo el tiempo aprisionadas con grilletes. Una vez las mujeres se tranquilizaron un poco, el oficial Savage les preguntó si había más mujeres en la habitación. Las 2 chicas señalaron hacia un mismo punto ubicado en el suelo. El oficial avanzó nuevamente a tientas hasta encontrar un pedazo de madera
sobre el que se encontraban un montón de bolsas que contenían tierra. Maquinalmente el oficial empezó a correr cada una de las bolsas, mientras en su cabeza pensaba que esto era digno de una escena de la peor película de terror. Al terminar de correr las bolsas, el peso quedó liberado. Podía correr el pedazo de madera para mirar qué había debajo de él. El compañero del oficial Savage, el oficial McCluskey, abrió la pequeña compuerta y en el interior insondable del pozo, una pequeña muchacha de poco más de 18 años que se encontraba en posición fetal, vio cómo por su cabeza se iluminó todo. Su primera reacción fue de temor. Pensó que los horrores de los días anteriores estaban por volver a comenzar. Sin embargo, vio un rostro desconocido de un hombre que se le acercaba con rapidez. Le quitó los grilletes que la ataban al fondo de ese pozo mísero y frío y la subió junto con las otras dos mujeres. La pequeña Agnes Adams junto con las dos mujeres que se encontraban en el colchón, Jacqueline Askins y Lisa Thomas, fueron llevadas a una ambulancia para ser tratadas. Mientras tanto, el oficial Savage y compañía sabían que su búsqueda no había finalizado. Aún quedaba revisar con precaución la casa para constatar la historia de la comida de perro mezclada con la carne humana que Josefina Cuervo había mencionado haber sido obligada a comer durante su periodo como cautiva. Savage subió a la cocina, encontró una olla con contenido de dudosa procedencia que apestaba brutalmente. Encontró un pedazo de hueso carbonizado que al mirar con detenimiento identificó como una costilla humana. Sus pulsaciones estaban a 1000. Empezó a buscar con mayor afán. Era cierto lo que había dicho Josefina. Ese hombre había asesinado y desmembrado a una mujer y además la había cocinado en su propia casa. Cuando el oficial David Savage abrió la nevera, probablemente no se encontraba para lo que iba a ver. Un brazo semicongelado salía del frigorífico. Durante días la policía inspeccionó con detenimiento la casa para encontrar todas las evidencias posibles en el caso de Heinick. Pese a ello, no encontraron más partes humanas. La primera víctima de Gary Michael Heinick fue Josefina Rivera, una mujer de color que trabajaba en la calle para mantener a sus 3 hijos. En una noche conoció a Gary, un tipo bien presentado y con modales que la invitó a su casa para mantener relaciones íntimas a cambio de dinero. Josefina nunca se imaginó lo que estaba a punto de suceder. Luego de satisfacer los caprichos de Gary, el hombre la llevó al sótano, la amarró a la fuerza y comenzó a abusar de ella. Josefina cuenta que había un pozo tapado con una tapa de madera. Fue en ese sitio donde la encerró esa primera noche y en donde empezarían sus peores pesadillas. 3 días después, Josefina vio cómo aparecía una segunda mujer, Sandra Lindsay, una mujer con retrasos mentales que, al igual que ella, fue llevada bajo el mismo método. Y en menos de un mes ya eran 4 las mujeres que se hallaban encerradas en el sótano de este depravado. Primero aparecieron Lisa Thomas y posteriormente Deborah Dudley. La última mujer en llegar fue Jacqueline Askins. Durante todo este tiempo, las mujeres permanecían esposadas al tubo ubicado en el techo y eran obligadas a tener relaciones íntimas con Heinick. El hombre además las torturaba introduciéndoles objetos por ambos orificios. Les introdujo destornilladores por sus oídos, razón por la cual la mayoría de estas mujeres perdió total o parcialmente el sentido de la escucha. En una de sus sesiones de desenfreno, Heinick se molestó con Sandra Lindsay, dado que no lo complació como él quiso. Por este motivo le aplicó toda clase de torturas imaginables y posteriormente la dejó colgada durante una semana entera sin recibir alimentos. Para cuando se percató, la mujer estaba al borde de la muerte y pese a sus intentos de mantenerla con vida, la mujer murió por inanición.
Lejos del arrepentimiento, este sádico cortó en pedazos a la chica y cocinó distintas partes de su cuerpo que mezcló con comida de perro y con ellas alimentó a todas las otras mujeres. Uno de los episodios más macabros de esta historia tendría como protagonista a Débora, que por predilección de este tirano era la que más le generaba confianza, razón por la cual llevó a la cocina, alimentó y momentos más tarde le mostró el contenido de una de las ollas. En ella se encontraba la cabeza cocinada de Sandra Lindsay. Al verla bajar al sótano con una palidez casi fantasmal, las otras mujeres le preguntaron qué había sucedido y ésta les contó la historia. Desgraciadamente para Débora y las otras prisioneras, esta macabra historia no terminó acá. El ruin individuo Gary Heinick disfrutaba viendo sufrir a las personas, así que cada tanto inventaba nuevas formas de aplicarles torturas a sus prisioneras. Heinick era adicto a los electrochoques. Cuentan que disfrutaba dando descargas eléctricas a las chicas, así que, movido por todo su desenfreno, un día decidió una salvajada. Con ayuda de Josefina, quien para ese momento había pasado a ocupar el espacio privilegiado de entre las 4 mujeres, llenaron el pozo de agua, amarraron a las chicas y las hicieron meter en el pozo. Acto seguido, les dieron descargas eléctricas hasta dejarlas inconscientes. Para Débora la tortura fue lo último en su vida, pues ella no aguantó la fortaleza de las descargas y murió. A diferencia del caso de Lindsay, en esta oportunidad también ayudado por Josefina, que seguía ganándose su confianza, decidió arrojar en un espacio desierto y poco transitado el cuerpo de Débora. Heinick quería reemplazar el cuerpo de la mujer que acababa de perder, por lo cual días más tarde, con ayuda de Josefina, secuestraron a la última de todas las víctimas, Agnes Adams, de tan solo 18 años. La niña, al igual que todas las otras mujeres que habían caído en garras de este sanguinario, fue conducida al pozo, sometida a tratos inhumanos y forzada a mantener relaciones íntimas con este grotesco individuo. Por suerte para ella y para todas las mujeres, sus sufrimientos no durarían mucho tiempo, ya que Josefina, quien por bastante tiempo venía ganándose la confianza del asesino, estaba a punto de liberarla. Heinick había sido testigo de la lealtad de Josefina, había obedecido sin rechistar sus órdenes y lo había satisfecho en todo lo que había pedido. Era tanta la confianza que le tenía que incluso le invitaba a salir y le permitía que durmiera con él en su propia cama. Luego de varias semanas insistiendo, finalmente Josefina logró que Heinick le permitiera salir sola. Le dijo que iría donde sus padres para avisarles que todo se encontraba bien y que nada malo le había sucedido. Gary aceptó y así fue como una noche del 24 de marzo de 1987 llegó a la casa de su última pareja, Vincent Nelson. David Heinick, a pesar de que su abogado intentó alegar que su cliente estaba demente y que nunca fue consciente de sus acciones, fue sentenciado a pena de muerte y el 6 de julio de 1999 le fue aplicada la inyección letal. Tras el juicio se conoció que uno de los delirios de este sujeto era crear una raza perfecta, por lo que quería embarazar a todas las mujeres que tenía encerradas. Estas ideas son muestras del desenfreno y de la perversidad mental de este sujeto. Este objetivo, que según sus víctimas llevó a ganarse el apodo de el sembrador de bebés. Después de relatar un caso de este tipo, uno queda francamente sin palabras. Es increíble dimensionar la cantidad de perversiones de las que son capaces los seres humanos. Muchas veces ni siquiera llegamos a imaginar la cantidad de atrocidades que suceden día a día en este mundo y que se albergan en los rincones más inesperados. Presento a Paige Birkfield, una madre cariñosa y entregada a su rol de crianza. Sin embargo, un día inesperado, la mujer desapareció sin dejar rastro alguno y desde ahí comenzó la tragedia. Una tragedia que destaparía un misterio, pues la mujer que desapareció no solo era una madre,
De hecho, llevaba una doble vida y su segunda identidad la mantuvo en secreto durante años, porque si la revelaba, dejaría atónitos a toda su familia y amigos. Ya te darás cuenta a qué me refiero. Por el momento, hablemos un poco de ella. Paige era una mujer de 34 años bastante carismática para sus amigos y familiares. Una chica trabajadora que logró hacerse de una familia compuesta por ella y 3 hijos a quienes amaba con locura. Y con el tiempo logró comprar una casa que sirviera como herencia para sus hijos por si algún día ella faltara. Y de hecho, hacía hincapié en esa situación hipotética con bastante frecuencia. Algo que no despertó alarma en su momento, pero ella sabía muy bien por qué lo decía. La mujer logró una estabilidad financiera bastante cómoda, lo que le permitió mantener a su familia bastante cerca. Y siempre fue la primera interesada en gestionar las reuniones familiares. En palabras de sus padres, ella amaba este tipo de encuentros y no paraba de sonreír cuando tenía la oportunidad de compartir con ellos. Paige también era bastante entregada a sus hijos, por lo que procuraba no dejarlos solos y si por alguna razón debía hacerlo, procuraba que no fuera mucho tiempo. Ahora bien, pasemos a conversar un poco sobre su vida sentimental. A la edad de 22 años la mujer se casó con su novio de bachillerato, Ron Bigler. La pareja congeniaba muy bien y tenía grandes aspiraciones juntos. Pero desafortunadamente no supieron manejar la relación desde la comunicación asertiva, por lo que terminaron en divorcio solo 2 años después del matrimonio. Aparentemente el detonante de la ruptura fue la negativa de Ron por tener hijos. Sin embargo, en 1997 la mujer conoció a Rob Dixon, un hombre que la enamoró rápidamente y con quien decidió contraer matrimonio. Las cosas eran diferentes con él, no solo por el trato que éste le daba, sino porque además era una persona con una estabilidad financiera bastante cómoda. Él dirigía una serie de negocios en compañía de su padre. La pareja rápidamente se mudó a Colorado, a una hermosa casa que habría conseguido Rob Dixon. Así que una vida de lujos le esperaba a Paige, quien emocionada disfrutaba de todos los gastos que hacía su pareja para ella. Pero como el mundo de los negocios es bastante incierto, Rob hizo unos malos movimientos que le provocaron grandes pérdidas de dinero y por arte de magia también comenzaron las tensiones en la relación de ambos. Paige decidió emprender para poder estabilizar sus finanzas. La mujer era una excelente bailarina de ballet, por lo que decidió comenzar a impartir clases con niños y niñas. Pese a que sí le generó un ingreso extra, no resultó como ella esperaba y para el 2004 su relación estaba a punto de quebrarse por completo. Su pareja comenzó a ser un poco violenta por la crisis económica que atravesaban, hasta el punto de que casi la maltrata. Si no es porque Paige llama a la policía, las cosas hubiesen terminado terriblemente mal. A continuación quiero que escuches la llamada que Paige realizó. Solo las mujeres que hayan sido víctimas de maltrato intrafamiliar sabrán que la decisión de denunciar a veces suele ser muy riesgosa y hay que llenarse de valentía para hacerlo, incluso cuando la vida de personas terceras están en peligro. Este era el caso de Paige, quien poco después se mostró desesperada buscando consejos en internet y hablando con personas para que le aconsejaran sobre cómo ella debía proceder ante dichas amenazas de su esposo. Lamentablemente, Paige continuó su relación con este hombre y pese a que en un principio se disculpó, su ira volvió a desatarse unos meses después. Esta vez logró empujar a Paige, quien sostenía a su hijo más pequeño en brazos, y logró lastimarlos a ambos. Inmediatamente la mujer lo denunció a la policía, que terminó arrestándolo. Las medidas cautelares fueron absurdas, pues
Solo le pusieron a tomar clases de manejo de sus emociones en lugar de una sanción jurídica. Para el año 2006, la relación llegó a su punto final después de que Rob se mudara a Filadelfia y por su lado Paige decidió cerrar ese decepcionante capítulo que vivió con su expareja. Para el año 2007, Paige criaba a 3 hijos con bastante cariño y afecto, pero en junio de ese año y sin la más mínima señal, la mujer desapareció dejando a sus 3 hijos a la deriva. ¿Pero qué había pasado con ella? ¿Desapareció por voluntad propia o alguien la secuestró? La investigación comenzó a buscar pistas sobre su paradero y luego de varios días tuvieron la primera de ellas. El carro de la mujer fue encontrado en una pésima condición, pues el auto había sido incendiado y abandonado en un aparcamiento. Sin embargo, en su interior no había nadie, pero sí hubo detalles que llamaron la atención de los investigadores. Por ejemplo, el asiento del conductor estaba inclinado hacia atrás y en los asientos traseros encontraron una agenda que pertenecía a Paige y curiosamente habían arrancado un par de páginas de ahí. Así que los oficiales comenzaron sus sospechas y la primera apuntaba a Rob Dixon, la última pareja de la mujer. Pese a que lo interrogaron y lo investigaron de forma minuciosa, el hombre no tenía ninguna relación con la desaparición de Paige. La investigación estaba en un periodo de frustración. Pasaban los días investigando la vida de Paige con la esperanza de poder encontrar pruebas para seguir con el caso. El primer hallazgo era sobre una infidelidad por parte de Paige, pues los oficiales descubrieron que la mujer, mientras estaba con Rob Dixon casados, se seguía viendo con su anterior esposo. Y por esa razón, Ron entró a ser un potencial sospechoso para la investigación. Pero las autoridades, una vez más, se encontraron con la sorpresa de equivocarse. Ron no tenía nada que ver con la desaparición porque estaba a varias millas de distancia al día de los hechos. Poco después, la policía descubrió que Paige, después de su divorcio, buscó un trabajo para seguir pagando la vida que le gustaba tener, cómoda y eventualmente lujosa. Este trabajo del que les hago mención se vinculaba a una empresa que se dedicaba al baile de chicas. En este lugar, Paige trabajó con el nombre de Carrie y tuvo un éxito tremendo entre los clientes de esta empresa. Poco después descubrieron que Carrie no era únicamente bailarina, ella también era dama de compañía, y en este sentido los investigadores sentían que uno de sus clientes pudo haber sido el responsable de su desaparición. Acto seguido hallaron el celular de Paige. En su teléfono encontraron una inmensa lista de hombres en su red de contactos. Probablemente la mayoría de ellos eran clientes de sus noches de compañía. Lo que resultó más alarmante para los investigadores fue que uno de ellos habría llamado a Paige el día de su desaparición hasta en 20 oportunidades. Se trataba de Lester Jones, un hombre de 56 años que pagó varias veces el servicio de Paige y se presume que pudo haber desarrollado un particular interés con la mujer al punto de acosarla. El hombre además ya tenía antecedentes penales por agresión a su esposa. Pocos días después se identificó que el lugar donde encontraron el auto de Paige incendiado era el mismo lugar donde Lester Jones trabajaba presentando sus servicios como mecánico. De forma increíble, la investigación quedó detenida ahí y no se podía acusar a Lester Jones de nada porque no habían pruebas contundentes en su contra. La investigación debía ser rigurosa y no podía proceder de ninguna manera frente a nadie, a menos de que estén todas las pruebas que soporten la acusación hacia alguien. Después de ahí, el caso quedó congelado.
La verdad de lo sucedido estaría cerca luego de que el caso se reabriera en el año 2012. En ese año, un excursionista de manera imprevista se encontró con unos restos humanos que de inmediato pasaron a un análisis para identificar a la persona. Sorprendentemente, luego de un registro dental, se comprobó que pertenecían a Paige Birkfield. Este hallazgo se produjo a solo 60 millas de donde estaría ubicada su casa en Colorado. Asimismo, encontraron en el cuerpo una cinta en su espalda, lo que ayudó a teorizar que la mujer fue detenida en contra de su voluntad y que alguien indudablemente estaría detrás de esta desaparición. Desafortunadamente no se pudo identificar la causa de la muerte de la mujer, pero sí encontraron hematomas en la víctima, por lo que se cree que fue golpeada antes de perder la vida. Tras varios meses de investigación, se logró comprobar que Lester Jones estuvo detrás de la desaparición de Paige Birkfield. Esto sucedió en el año 2014. La policía decidió arrestarlo y llevarlo a juicio bajo la acusación de secuestro y asesinato de Paige Birkfield. El juicio de Lester Jones tuvo lugar en 2016, pero luego de una deliberación del jurado, en esa primera sesión se decidió anular el juicio porque el jurado no pudo decidir sobre la culpabilidad del acusado. Sin embargo, poco después, se logró concretar nuevamente otro juicio en aras de revisar con mayor detenimiento el perfil del acusado. Finalmente, la exesposa del acusado decidió testificar en su contra. La mujer le dijo al jurado que era común que Lester Jones desatara su ira en contra de ella y que el resultado de sus hechos eran hematomas por toda la cara, y que además, después de la ruptura entre ambos, Lester Jones solía ser conflictivo con los amigos y futuras parejas de la chica, llegando a golpearlos en varias oportunidades. En este punto se supo que Lester Jones estaba casado cuando sucedieron los hechos, así que era probable que el hombre no quería que se filtrara en su familia que él pagaba servicios a una dama de compañía a escondidas de su familia, y por esa razón decidió eliminar a Paige para que no quedara evidencia de ello. Cuando el hombre fue sometido al polígrafo, la policía evidenció que mintió con su versión de los hechos. En un principio, aseguró que estuvo muy lejos de donde sucedieron los hechos, pero poco después se comprobó que el hombre estuvo en una tienda de Walmart, pues fue filmado por una de las cámaras del lugar. Asimismo, se supo que el hombre compró un cable en ese almacén, el mismo que pudo haber utilizado para secuestrar a la mujer. Finalmente, en el segundo juicio, el jurado lo halló culpable del caso de Paige Birkfield y por esa razón decidió imputar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de ser candidato para la libertad condicional. La familia, pese a que supo la verdad de Paige Birkfield, manifiestan que este será un dolor que deberán cargar por el resto de sus vidas, pues la desaparición de la mujer solo dejó un fatal resultado. Nottoway County 911, what is your emergency? What's wrong? Bobby Jo Stinnett era una mujer, hija de Becky Harper, nacida el 4 de diciembre de 1981. Vivía en Skidmore, Missouri. Su infancia fue tranquila y llena de afecto. Su tránsito en la escuela fue el de una chica cualquiera, con sus altibajos. Se graduó en la Nottoway Holt High School y años más tarde de su grado se casaría con Seb Stinnett. La pareja era amante de los perros, por lo que en su casa tenían un criadero de la raza Rat Terriers. Sus amigas y allegados la describían como una mujer dulce, maternal, atenta y que siempre tenía una sonrisa en el rostro. Esa sonrisa la verían por última vez y sin saberlo su madre y su esposo a pocos días de dar a luz. Bobby tenía 23 años y en ese momento tenía 8 meses y medio de embarazo cuando fue atrozmente asesinada. Todo comenzó en abril del 2004. Bobby participaba en una convención de perros de la raza Rat Terriers, los pequeños que se dedicaba a criar en su casa de Missouri. Es en esta reunión de amantes caninos
donde conoce a una también apasionada mujer por los perros de esta misma raza, Lisa Montgomery. Stinnett y Montgomery al instante sienten simpatía una por la otra después de una amena charla sobre perros. Este común y corriente encuentro se transformaría más adelante en el detonante de uno de los casos más espeluznantes en la historia de Estados Unidos. Debido al entusiasmo y al amor incondicional por sus perros, Bobby participaba activamente en varios foros de internet donde publicaba continuamente fotos con la intención de vender a caninos de esta raza. Gracias al afecto que le tenían a Bobby en estos foros, solía compartir datos también acerca de su vida. En uno de los foros que frecuentaba, Ratter Shatter publicó que estaba embarazada y que esperaba tener su primogénito para diciembre de ese mismo año. En el sitio web, la noticia fue bien recibida y varios de los usuarios expresaron sus felicitaciones a Stinnett. Entre ellas, hubo una mujer llamada Darlene Fisher que fue especialmente efusiva con ella. Al poco tiempo de Bobby haber publicado esta noticia, la otra mujer expresó en el foro que ella también estaba embarazada. Es por esta razón y por su mutuo apasionamiento por los Rat Terriers que las dos mujeres estrechan su vínculo y sostienen conversaciones frecuentes en el sitio web, hablando alternadamente sobre sus próximas maternidades y sobre perros. El 15 de diciembre de 2004, Fisher contacta a Bobby para expresarle su deseo de comprar uno de los cachorros que en ese momento estaba pendiente. Fisher le dijo a Stinnett que su casa quedaba en Fairfax, Missouri, un pueblo relativamente cerca de Skidmore, por lo tanto conduciría hasta su casa para realizar la compra del cachorro. Bobby le indicó que no habría problema y acordaron el encuentro para el día siguiente en horas de la mañana. Ese mismo día, Bobby, emocionada, le dijo a su madre y esposo que al día siguiente vendría aquella mujer de Fairfax hasta su casa para ver a los perritos y con suerte compraría uno. El 16 de diciembre de 2004, ese fatídico jueves, el día empezó tranquilamente. Sepp, marido de Bobby, salió a trabajar como de costumbre. Bobby se habrá preparado para la visita de su cibercolega sin sospechar lo que estaba por suceder. Aproximadamente a las 12:30 p.m., la llamada Darlene Fisher llegó a su casa. Muchas debieron haber sido las preguntas de Bobby al verla. Posiblemente una de las primeras que se le debió haber atravesado por la cabeza es que la mujer estaba bastante delgada como para estar embarazada. Pero sin prestar demasiada atención, salen un rato a pasear y jugar con los cachorros. Hasta este punto de la historia, todo parecía un encuentro tranquilo, pero es aquí donde todo se transformará súbitamente en un completo relato de terror. Pocos minutos después de regresar a la casa y aún acompañada por su compañera, Bobby recibe una llamada de su madre Becky Harper, quien le pidió el favor de que la llevara al trabajo a las 3:30 p.m. En poco más de una hora, Bobby cuelga el teléfono y sin vacilar ni un momento, y para sorpresa de ella, Darlene Fisher extrae de su chaqueta una cuerda blanca y un cuchillo. Rápidamente la mujer golpeó a Bobby hasta dejarla inconsciente y una vez desmayada intentó estrangularla con la cuerda que llevaba en su chaqueta. En este momento Darlene Fisher toma su cuchillo y empieza a rebanar el abdomen de la aún inconsciente Bobby, pero ante el dolor está despierta. Por lo tanto, una vez más con ayuda de la cuerda, la homicida intenta estrangularla una vez más hasta arrebatarle la vida sin misericordia alguna, viendo cómo la luz de sus ojos se apagaba lentamente. Una vez muerta, la macabra asesina continúa con su verdadero cometido. Con práctica de cirujana, abre de un lado al otro el abdomen de la mujer que yacía en el piso y extrae el feto con vida, corta el cordón umbilical y emprende su huida. Al ver que eran las 3:30 de la tarde y su hija aún no llegaba para recogerla, Becky Harper decide nuevamente llamar a Bobby. Ante la ausencia de respuesta,
esta decide ir hasta su casa a buscarla. Durante esas 2 largas calles que Harper atravesó, nunca imaginó lo que encontraría. Al llegar a casa de su hija, lo primero que vio fue que la puerta se encontraba abierta. Desconcertada, entró y llamó fuerte a Bobby, que seguía sin responder. Registró la sala, el comedor y en la cocina vio cómo yacía tirada en el piso, cubierta de sangre. En medio de gritos desgarradores, llamó inmediatamente a pedir asistencia médica y dijo a la persona que contestó: es como si su estómago se hubiera reventado. Nottaway County 911, what is your emergency? What's wrong? Michael L. Roberts, agente especial del FBI, estaba atónito ante el caso que le acababa de ser asignado. Había escuchado bien: un feto había sido secuestrado. El agente se movilizó lo más pronto posible, dialogó con la madre de la víctima, que le contó todos los detalles del caso. Al examinar la escena del crimen, encontró cabellos rubios que no correspondían a Bobby. Además, constató que el cordón umbilical había sido cortado con bastante precisión. Una vez retirado el cuerpo, el agente interrogó a los vecinos, que informaron haber visto un auto con puertas rosas, destartalado y sucio, que probablemente correspondía a un modelo asiático horas antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven madre. En medio de la inspección, el agente encontró en el computador de la víctima varias conversaciones. La madre informó que su hija ese día se vería con una mujer proveniente de Fairfax. Tras un examen completo del equipo de Stinnett, perfilaron a 3 usuarios. 2 fueron rápidamente descartados y finalmente quedó uno, fisher4kids@hotmail.com. Por la correspondencia que encontraron, pudieron aclarar que el correo pertenecía a una mujer llamada Darlene Fisher. Con un nombre en la mesa se realizó el pertinente trabajo de identificación. Sin embargo, el resultado fue desconcertante. No existía ninguna persona llamada así. Era una identidad falsa. No obstante, la determinación del agente Roberts era clara: dar con la asesina y recuperar al bebé secuestrado. Gracias a que ya tenían el correo desde el cual la asesina se había contactado, encontrar la dirección IP del ordenador fue sencillo. La dirección lo remitió a Kansas, California. De ahí en adelante, todo fue un trámite. La proveedora de internet le comunicó que esa IP pertenecía a un sujeto llamado Kevin Montgomery, quien vivía con su esposa e hijos en Melbourne, Kansas. Inmediatamente la policía se movilizó a la morada del presunto asesino. Al llegar, observaron en la entrada un Toyota Corolla rojo con las puertas desgastadas. Al tocar, abrió la puerta una mujer con un bebé recién nacido en brazos. Su rostro inmediatamente se trastornó y se mostraba preocupada y temerosa. Al hacer pasar a los oficiales, estos se dieron cuenta que se estaba celebrando una fiesta por el nacimiento del bebé. Una vez a solas, interrogaron a la mujer y después de amenazarla con hacerle pruebas de ADN, confesó todo. Lisa Montgomery había asesinado a Bobby Stinnett y había arrebatado a su hija de sus entrañas. Lisa Montgomery fue detenida y juzgada por sus acciones. El juzgado la sentenció a pena de muerte, siendo así la única mujer ejecutada en los Estados Unidos en 67 años. No obstante, ¿quién era realmente esta mujer? Y todavía más importante, ¿qué le había llevado a cometer estos atroces crímenes? La infancia de Lisa no se puede catalogar de manera alguna como normal. A diferencia de muchos otros niños de Estados Unidos y del mundo en general, la pequeña niña no fue criada en un ambiente propicio para un infante. En el hogar de Lisa lo normal eran las carencias, el afecto
el tacto y todos los cuidados pertinentes para una pequeña nunca existieron. En su lugar, la dosis diaria para Montgomery fue la violencia, los abusos, golpes, gritos y humillaciones. La madre de Lisa Montgomery se separó del padre de esta última cuando la niña era todavía muy chica. Ante la notable incapacidad de permanecer sola, su madre consiguió una nueva pareja que a su vez tenía también hijos. Vivían juntos en un espacio estrecho y durante la mayor parte de su infancia, la pequeña Lisa fue abusada íntimamente por su padrastro en innumerables ocasiones. Cuando Lisa tenía 16 años, su madre y la pareja se separaron. Su madre culpó a la pequeña adolescente de haber hecho que su pareja la dejara y le pidiera el divorcio. Así que no solamente existió una relación violenta con su padrastro, sino que su madre constantemente la culpabilizaba y desatendía. Montgomery se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando apenas tenía 18 años en agosto de 1986. En 1987 nació su primogénito. En los 3 años siguientes tuvo 3 hijos más y tras dar a luz a su último hijo, Lisa, se sometió a una esterilización, por lo cual ya no podría tener más hijos. En este punto de su vida, la mayor parte del daño ya estaba hecho. Lisa no era una persona normal y todos los años de abusos, no solo íntimos sino también físicos en escalas difíciles de dimensionar, estaban haciendo efecto. Después del proceso de esterilización y de su ruptura con su esposo en los años siguientes, Montgomery aseguró haber quedado embarazada al menos 4 veces, no solo como una medida desesperada para retener a su marido, sino porque algo en su cabeza no funcionaba del todo bien. En 1998, Carl se divorció definitivamente de Lisa. Esta nuevamente intenta retenerlo, amenazándolo con que está embarazada. Durante el proceso de separación, Carl se llevó a 2 de los niños. En el año 2000, Montgomery se casa nuevamente con Kevin Montgomery. Recién al conocerlo le pidió dinero para realizarse una interrupción, mismo procedimiento que claramente nunca existió dado que ya no podía quedar embarazada. Durante los años siguientes, antes del asesinato de Steenet Montgomery, dijo estar embarazada al menos 4 veces más. Poco antes del atroz incidente, el exmarido de Montgomery amenazó con quitar la custodia de sus otros 2 hijos, diciendo que la expondría ante todos al decir que ya no podía quedar nunca más embarazada. Puede que este haya sido uno de los detonantes por los cuales esta mujer haya tomado una acción tan incomprensible. Lo claro es que definitivamente Montgomery tenía serios problemas psicológicos. A pesar de todo el historial de violencia en la vida de Montgomery, un asesino es un asesino, o al menos así lo veía una parte de la sociedad y así lo vio también el juzgado americano. Pero todo asesino es también un ser humano y desde esta perspectiva sus abogados lucharon con todo cuanto tuvieron a su alcance, no por demostrar su inocencia, sino por demostrar que su sentencia era injusta para una mujer que muy probablemente no sabía muy bien lo que hacía. Durante el proceso jurídico, la defensa de Montgomery intentó mitigar la pena alegando que su clienta sufría de enfermedades mentales. 2 expertos en psicología realizaron pruebas para diagnosticar el estado mental de la mujer. Los 2 médicos llegaron a las mismas conclusiones. Montgomery sufría de depresión, trastorno límite de personalidad, desórdenes de estrés postraumático y pseudociesis, también conocido como embarazo psicológico, un trastorno en el cual las mujeres creen vehementemente que están embarazadas. No obstante, el médico encargado del examen por parte del Estado diagnosticó las mismas enfermedades salvo la última. A pesar de todas las pruebas que se hicieron posteriormente, incluyendo imágenes cerebrales de Montgomery, donde se demostraba que una parte de su cerebro, el sistema límbico concretamente, tenía una actividad anormal. Uno de los doctores informó que esta parte del cerebro es la que se encarga de regular las emociones, la agresividad, de decirte si tienes frío o calor, o también está fuertemente ligada con producir embarazos psicológicos. Aún con todas estas pruebas que demostraban que gran parte del accionar criminal de Montgomery se debía en gran medida a sus anormalidades cerebrales y psicológicas, el juez dictaminó la sentencia máxima. Después de casi 2 décadas en el pasillo de la muerte esperando por el día de su juicio, el pasado 13 de enero de 2021, con 52 años de edad, Lisa Montgomery fue ejecutada por la penitenciaría de los Estados Unidos en la prisión de Third Out, Indiana.
Esto sucedió durante el año 2015 en horas de la tarde. Un tornado empezó a formarse sobre un pequeño pueblo en Franklin Grove, Illinois. Un desastre que, aunque en principio no se veía tan amenazante, logró en pocos minutos despertar el terror en los habitantes del área, pues el tamaño al que logró crecer era monstruoso. A algunas millas de distancia de la ciudad de Fairfield, Geraldine Schultz, una mujer de 67 años, veía el vórtice formándose a la distancia. Preocupada, llamó a su esposo Clem a la cocina. Ya en la cocina, la pareja se quedó sorprendida mirando a través de la ventana el tornado que se iba formando. Para la pareja, los tornados no eran cosa nueva, y fue por las condiciones climáticas que Clem creyó que estaban seguros, pues el tornado parecía alejarse hacia el este. Sin embargo, para mayor tranquilidad, subió las escaleras por un par de linternas en caso de un corte de energía. Desde el segundo piso, Clem quedó paralizado al ver que el tornado que estaba fuera de la ventana del dormitorio ahora era mucho más grande y se había acercado significativamente. Y es que escapar no era una opción viable, pues la velocidad del viento superaba los 320 kilómetros por hora. Además de que el tornado estaba clasificado como un tornado F4, que corresponde a aquellos que tienen un poder devastador. Este era el tornado más grande que se había visto en el área. Con el pánico en la sangre y la esperanza en las señales, Clem tomó su celular y empezó a grabar por la ventana, pues estaba seguro de que la tormenta se dirigía hacia el este. Desafortunadamente, y como ya lo intuyes, Clem se equivocaba. Y es que la realidad era que esa monstruosa tormenta iba en dirección hacia Clem. Cuando Clem se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. No había nada que hacer, sin sitio al que escapar, ni lugar en donde esconderse. Lo único que pudo hacer fue contener sus latidos y grabar cómo el tornado devoraba las casas aledañas esperando su turno.
El tornado no fue indulgente con Clem. Atravesó con facilidad la casa antes de que Clem pudiera alertar a alguien, convirtiendo rápidamente la casa en la que la pareja hizo su vida en polvo y escombros, enterrando así a Clem y su esposa, con quien llevaba 25 años de casados. Después de la catástrofe y contra todo pronóstico, Clem logró sobrevivir, levantándose de entre los escombros. El tornado no le quitó la vida a Clem, pero sí arrasó muchas casas del vecindario y acabó con la vida de 2 personas. Una de ellas era su vecina y amiga Jacqueline, quien vivía en la casa que Clem filmó siendo destruida, y la otra persona era Geraldine, la mejor amiga y esposa de Clem. Milagrosamente Clem sobrevivió, pero perdió demasiado en este desastre. La verdad es que ver este metraje analizando el contexto y el sonido del momento hacen que sea uno de los videos más impactantes que he visto este año. La tecnología se ha diseñado para simplificar la vida humana, ayudándonos en nuestro aprendizaje, nuestra salud, nuestro entretenimiento y también en nuestra seguridad. Y sí, es en esta última función que me quiero centrar, pues de eso va este metraje. Desde que se anunciaron, las cámaras timbre han ganado notable popularidad. Con ellas, puedes conseguir seguridad desde tu casa. Con estos dispositivos no solo puedes ver quién está del otro lado de tu puerta, también te permiten escuchar y hablar con quien está detrás de la puerta. Sin importar la distancia, puedes mantener vigilado tu hogar desde cualquier lugar a través del celular. Pero es también con la aparición de estas que el horror tocó a la puerta. Las capturas de video de las cámaras timbre han expuesto a varios delincuentes, desde ladrones insignificantes hasta tentativas de homicidio y secuestro. Y es que debido a la popularidad de estas cámaras han surgido muchos videos que muestran sucesos perturbadores que ocurren allí fuera, en las calles de nuestros vecindarios. El video que quiero mostrarte es reciente. Ocurrió en Las Vegas, en la noche del 21 de julio del 2021 y resultó ser uno de los metrajes que más escalofríos me causó. Intenta imaginar que tú eres la protagonista o el protagonista. Eran las 8 de la noche y nuestra protagonista se encontraba cocinando para sorprender a su esposo cuando éste regresara del trabajo. Mientras ella hacía la cena, tomó una decisión desafortunada: abrir las cortinas de la ventana. Este hecho fue el inductor de las pesadillas de la mujer. En la calle, un hombre vagaba sin rumbo fijo, pero esa ventana llamó su atención. Él vio que una mujer estaba en la casa y fue esa inoportuna casualidad la que le hizo acercarse a la casa a golpear la puerta. Y es aquí donde vemos nuestra cámara en acción. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? What? Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive?
Are you sure? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? I just have a couple questions for you. Are you sure? Are you positive? Are you sure? Are you absolutely certain? El hombre estuvo allí varios minutos golpeando y repitiendo la misma frase una y otra vez. Según lo que escuchamos del extraño visitante, él dice que está ahí para hacer un par de preguntas a la mujer que estaba en casa. Sin embargo, algo no cuadra bien. La mujer, en un acierto del azar, nunca abrió, dado que nunca había visto a este hombre. Ella tampoco respondió a lo que el hombre decía, y debido a que no se encontraba dentro del rango de visión del extraño visitante, es que pensamos que el hombre hablaba consigo mismo. El extraño, en un último intento por entrar, probó en girar el plomo de la puerta, sin embargo este no abrió, y vemos al hombre retirarse maldiciendo en voz baja. Hasta aquí, el video empezó a encender las dudas. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Duda que resolvemos en los siguientes segundos. Mientras el hombre se retiraba, el esposo de la mujer, quien todavía estaba en el trabajo, decidió cuestionar al hombre a través del timbre al percibir que esta no era una situación normal, a lo que el extraño regresa y revela sus verdaderas intenciones. So who are you? What? Yeah? Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about AB Fuel. Yeah, can you hear me? What I'm looking for is for the girl that's in the house to come out here because I'm going to rape her and kill her. Can you have her open the door? I'm going to rape and kill the girl that's on the other side of this door when she lets me in. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. And I'm going to knock on her door again. All right. Are you sure? Yeah. What? Sus intenciones ya no eran ningún secreto. El hombre había llegado a la puerta con la intención de cumplir sus turbios deseos. De hecho, lo dice abiertamente y nos revela que tiene todo lo necesario para hacerlo. Si la mujer hubiese abierto la puerta, o si la puerta hubiese estado abierta, el desenlace hubiese sido trágico. Por fortuna no fue así, y el extraño se vio forzado a retirarse, y mientras el extraño se alejaba, se le veía caminar diciendo la misma frase. Al final del metraje se detuvo a mirar la casa por una última vez y finalmente desapareció en la noche. La policía fue notificada de lo sucedido y se buscó al hombre en el vecindario, pero la búsqueda no tuvo resultados, lo que abandonó a la pareja con una creciente sensación de intranquilidad. La pregunta era clara: ¿cuándo volvería aquel hombre? Asustada por su vida, la mujer publicó el incidente en las redes sociales y el metraje se viralizó rápidamente. Probablemente gracias a esto salvó algunas vidas, pues poco tiempo después de esto, un hombre que vio el video afirmó haber visto al mismo hombre caminando en otra zona residencial no muy lejos de donde se grabó el video. Y fue gracias a esa información que el hombre fue arrestado antes de poder ejecutar su oscuro deseo.
Al ser confrontado, la policía preguntó por su nombre, a lo que él contestó ser el Espíritu Santo. Después se reveló que en realidad se llamaba Christopher David Sams y que tenía cargos por agresión, robo e intimidación. Y es que mira la foto que yace en disposición de la policía. Se le ve desafiante. No se tiene mucha información sobre él ni cuál fue el motivo por el que comenzó a andar en dirección equivocada. La corte se encuentra evaluando condición mental para saber si puede ser juzgado, pues aparentemente padece varios problemas mentales que se manifiestan en sus frases repetitivas y el extraño comportamiento. Nuestro siguiente video nos lleva al otro extremo del mundo, más precisamente a Filipinas en el 2014. Esta historia comienza con una trágica nota en la que una familia se despide de su integrante más joven, una niña de 3 años que había desarrollado una fiebre severa y sin acceso a un sistema de salud, estaba condenada a morir en horas de la mañana del 12 de julio. Sin signos vitales, la pequeña niña fue declarada muerta y posteriormente llevada a su casa para preparar su funeral, que se llevaría a cabo un día después. Obviamente fue un hecho sombrío, ya que la niña fue puesta en el ataúd y la tapa se cerró. Los miembros de la familia estaban reunidos y llenos de tristeza despidiendo la corta vida de la niña. Una niña que seguramente merecía vivir más y que en ese momento era enterrada en el lugar en que descansaría finalmente. Antes de que eso sucediera, uno de los vecinos se había encargado de arreglar el cuerpo de la joven antes del entierro, pero algo extraño sucedió. Cuando fue a hacerlo dentro del ataúd, la cabeza de la niña comenzó a moverse, como si fuera un ligero tic. Pero presa del miedo, la vecina revisó rápidamente el pulso y vio que su corazón aún estaba latiendo y la niña respiraba. Uno de los miembros de la familia comienza a grabar cuando la repentina ola de incertidumbre les había golpeado. Esto me pone a reflexionar qué hubiese sucedido si aquella persona no abriese el ataúd para arreglar a la niña. ¿Cuántas personas habrán sido enterradas vivas sin que nadie se diera cuenta? Y para ser honestos, este es un video que toca una realidad que me aterroriza. Probablemente algunos de ustedes ya hayan visto este video, pues es un video que no es tan reciente y se viralizó en su momento, siendo recogido por algunas cadenas de noticias. El problema es que con este video viral no se reveló toda la historia. La historia parece que es cierta y fue confirmada por funcionarios filipinos que admitieron que se cometió un error en el hospital, hecho que condujo a la confusión y que retrata un entierro equivocado. Además de esto, la historia no tiene el final feliz que todos imaginamos, ya que en realidad esa niña nunca despertó. Tenía pulso y una leve respiración, pero nunca recuperó la conciencia y permaneció en coma. De hecho, solo 2 días después de este video, y fue el 15 de julio, que una vez más fue declarada muerta. Este video es triste y un poco retorcido, pues en muchos noticieros se vendió la idea de que se trataba de un milagro. Sin embargo, la información se tomó a la ligera, pues la aclaración del segundo reporte de deceso ya se había publicado. Se manipuló la información a conveniencia y se usó
para contar lo que se quería escuchar. Un milagro que resultó ser nada más que un espejismo que condujo a una angustia aún mayor, ya que la familia se vio obligada a llorar y afrontar el fallecimiento de la niña 2 veces, ahora con una esperanza robada y una historia reescrita.